Muy bien, jóvenes, en este caso vamos a ver la ley de Ohm. Ya estuvimos viendo lo que es intensidad de corriente, ya estuvimos viendo lo que es resistencia eléctrica a partir de las características físicas del conductor. Vamos ahora a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm lo que nos relaciona es, ya adentrándonos al circuito eléctrico, es cómo se comporta la corriente eléctrica en un circuito dependiendo de la resistencia del conductor, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el circuito eléctrico básico, que podría ser una lámpara incandescente, un calentador de agua eléctrico, una estufa eléctrica o una cafetera eléctrica. Podríamos decir que es un circuito simplificado, una fuente de voltaje, ¿vale?, que vamos a designar con la letra V mayúscula, y una resistencia. Esta resistencia, recuerden que depende de las características físicas del conductor, y vimos la clase pasada cómo calcularla. Entonces, cuando yo conecto una diferencia de potencial, que es esta fuente de voltaje, a la resistencia, lo que hace es que esta fuente obliga a los electrones a circular a través del conductor. ¿Cuántos electrones van a pasar? Eso depende del valor de la fuente de voltaje y el valor de la resistencia, y es lo que nos relaciona a la ley de Ohm. Entonces, producto de esta fuente de voltaje, va a haber una corriente que va a pasar a través de la resistencia y va a estar recirculando por la fuente. Muy bien. Recordemos que en realidad la corriente sale por el polo negativo, pero por convención se maneja de esta forma. ¿Qué dice la ley de Ohm? Dice lo siguiente. Dice que la corriente eléctrica en un circuito es igual a la división entre el voltaje que se le aplica y la resistencia del circuito. ¿Y esto qué nos va a dar como resultado? Amperes. ¿Vale? Entonces recuerden que la unidad del volt del voltaje es el volt, y la unidad de la resistencia es el ohm. Cuando tengamos un volt entre un ohm, eso nos va a dar un ampere como unidad, y su unidad es la A mayúscula, ¿vale? Sin embargo, hay ocasiones en las que no necesitamos calcular la corriente, sino que nosotros necesitamos que pase una cierta corriente por el circuito, y ya sabemos qué resistencia hay en el circuito. Podemos calcular el voltaje necesario para asegurar cierta corriente. Esto lo hacemos para proteger muchas veces dispositivos electrónicos, ¿vale? Por ejemplo, cuando conectas un LED, tienes una fuente de voltaje, tienes el LED emisor de luz, es un diodo emisor de luz, y tenemos una pequeña resistencia, que por lo general, si esta fuente es de 12 volts, la resistencia es de 330 ohms. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se pone esta resistencia? Para limitar la corriente que pasa por el LED. Si no pusiéramos esta resistencia, este LED se quema. Entonces, nosotros sabemos que la ley de Ohm nos ayuda a calcular todo este tipo de cosas. Entonces, si yo necesito calcular el voltaje, lo despejo de aquí y me queda que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y si yo quiero calcular la resistencia, yo ya sé que puedo calcular la resistencia con la fórmula de la clase anterior en base a sus características físicas, pero si yo conozco el voltaje y la corriente, también puedo calcular la resistencia sin ni siquiera saber qué tipo de material es la resistencia. ¿Cómo hacemos eso? La despejamos de aquí y nos queda que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Y esas son las tres variantes de la ley de Ohm, y vamos a ver ahorita unos ejemplos para que quede más claro. Muy bien, vamos a ver el primer ejemplo, y dice lo siguiente. Un tostador eléctrico tiene una resistencia de 18 ohms y nos preguntan cuál es la corriente que fluye a través del tostador si se conecta a una línea de 120 volts. Vamos a representar esto con un pequeño circuito. Nosotros recordemos que la línea de la casa es corriente alterna, y de ahí conectamos un tostador eléctrico. Este tostador eléctrico no es más que una resistencia eléctrica que al pasar una corriente se calienta, ¿sale? Y ese calor ya lo transfiere al alimento, que en este caso sería el pan. Entonces, dice que la resistencia de este tostador eléctrico es de 18 ohms y que la fuente a la que se alimentó es de 120 volts, ¿sale?
y nos piden calcular la corriente que va a pasar a través del tostador. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Ya sin darnos cuenta, ya tenemos aquí los datos. Yo sé que el voltaje es igual a 120 volts y que la resistencia es igual a 18 ohms. Me piden calcular la corriente. ¿Qué fórmula vamos a usar? Tenemos tres variantes. La que me ayuda a calcular la corriente dice que es el voltaje entre la resistencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tenemos que dividir. La corriente es igual a 120 volts, que es el voltaje, entre la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 18 ohms. Vamos a hacer la división. 120 entre 18. 6.66. Entonces, eso da como resultado 6.66 volts sobre ohm, pero recordemos que esto me da un ampere. 6.66 amperes. Más adelante vamos a aprender a calcular la potencia y la energía que consumiría este tostador. Es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces la corriente es 6.66 amperes, pasan por la resistencia. Muy bien, jóvenes, vamos a ver el segundo ejemplo y dice: un alambre conductor deja pasar 8 amperes al aplicarle 120 volts. ¿Cuál es su resistencia? Muy bien, vamos a hacer de nuevo el esquemita para que nos vaya quedando claro. Tenemos una fuente de alterna, sale un alambre conductor, podría ser un calentador de esos de vasito que meten en las cubetas. Entonces tenemos igual que el circuito anterior, una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Más adelante vamos a ver lo que son circuitos eléctricos, serie, paralelo y mixto, entonces no se preocupen por eso. Dice que la fuente de voltaje es de 120 volts y que la corriente que pasa por el circuito es de 8 amperes y me están pidiendo calcular la resistencia. Muy bien, nosotros sabemos que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente, lo vimos hace un rato. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es sustituir. La resistencia es igual a 120 volts entre la corriente, que son 8 amperes. Cuanto a eso, vamos a hacerlo. 120 entre 8, eso da 15. Entonces esto me da 15 y me da volts sobre ampere, y esto es igual a ¿qué? A 15 ohms. Un volt sobre ampere, esto es igual a un ohm. Entonces esta resistencia es igual a 15 ohms. Si se dan cuenta, la resistencia de hace un rato era de 18 ohms y la corriente que pasaba era de 6.66. La fuente de voltaje era la misma. Aquí, como la resistencia disminuyó, deja pasar más corriente, ¿sale? Y ahora está dejando pasar 8 amperes. Ahí podemos ir viendo la relación que hay entre voltaje, corriente y resistencia. Muy bien, vamos a ver el último ejemplo. Calcula el voltaje aplicado a una resistencia de 12 ohms si por ella fluye una corriente de 7 amperes. Muy bien, ahora lo que nos están preguntando, tenemos una fuente de voltaje, no sabemos si es de alterna o de directa. Vamos a dibujarla como de directa, ¿vale? Y está conectada a una resistencia y nos dicen que la resistencia es de 12 ohms y la corriente que fluye por la resistencia es de 7 amperes. Y nos piden calcular qué voltaje estoy aplicando para que esa resistencia de 12 ohms deje pasar 7 amperes. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Nosotros sabemos que el voltaje de las fórmulas que dedujimos hace un rato, el voltaje, o despejamos, perdón, es igual al valor de la resistencia por el valor de la corriente. Es una multiplicación. Entonces el voltaje, si se fijan, ya tenemos las dos cosas que ocupamos. Tenemos la resistencia y tenemos la corriente. Este es igual a 12 ohms por 7 amperes. Vamos a hacer la multiplicación para calcular ese voltaje. 12 por 7 y da 84. Entonces esta fuente de voltaje es de 84
Si se fijan, tengo ohm ampere y esto me da un volt, 84 volts. Así de fácil se utiliza la ley de Ohm. De hecho, esta ley se ocupa hasta los niveles más altos, a nivel de ingeniería y a nivel maestría, sigues ocupando cuando se habla de circuitos eléctricos la ley de Ohm y otras tantas leyes que vamos a ver más adelante, pero estas son las bases. Entonces, así es como se ocupa la ley de Ohm. Ya vimos tres ejemplos con las tres diferentes variables.